Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Te atreverías a vivir en completa soledad por varios años? Suena difícil, ¿verdad? A lo largo de la historia, decenas de personas se han tenido que ver en la obligación de pasar gran parte de su vida en completo aislamiento, e incluso algunas tomaron la decisión de aislarse por razones personales. Es por eso que en este video hice para ti una recopilación con 10 personas que pasaron totalmente aisladas, sin nadie cerca, por mucho tiempo. Y estoy seguro que sus historias te encantarán. Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Sabes cómo se llama esta película? En ella se cuenta la historia de un tipo que queda atrapado en una isla desierta y se las arregla para sobrevivir él solo por 4 largos años. Voy a dejarte unas cuantas opciones en tu pantalla. Elige la que tú creas correcta y escríbela en los comentarios en este momento. Al final del video, yo voy a decirte de qué película se trata. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? En el año 2007, unos leñadores descubrieron a una mujer en una zona remota de Camboya. Estaba muy sucia, su cabello era tan largo que casi lo arrastraba en el suelo y no podía hablar. Se comunicaba mediante gruñidos y gestos. De alguna forma, los leñadores lograron llevarla hasta el pueblo más cercano para alimentarla y rápidamente avisaron a la policía local sobre su hallazgo. Para sorpresa de todos, uno de los policías que llegó para ver el caso dijo que esa mujer desaliñada en realidad era su hija y que había desaparecido 19 años atrás, en 1988, cuando tenía solo 7 años de edad. Aunque al principio nadie le creía, el policía aportó pruebas. La más clara fue cuando explicó que su hija tenía una marca de nacimiento en la espalda y al revisar a la mujer pudieron verificar su historia. Tenían la misma marca que el policía estaba describiendo. Para no hacerte larga toda esta historia, resulta que un día de 1988 él mandó a su hija a cuidar del ganado de la familia, pero nunca regresó. Luego de buscarla y jamás dar con ella, imaginaron lo peor: que un animal había atacado o que se había perdido en la jungla. Rokon Pangien, que es el nombre verdadero de esta mujer, sobrevivió rodeada de animales y en completa soledad por casi 20 años, sin familia, sin humanos y muy lejos de la civilización. Increíble, ¿verdad? Eng Chaidi desapareció en 1974 mientras jugaba cerca de un bosque en Myanmar. La comunidad local y un grupo de rescate la buscaron durante varios días sin detenerse, pero para su mala fortuna, aquellas semanas comenzaron a azotar varias tormentas que terminaron complicando mucho más las labores de búsqueda y rescate. Luego de pasar semanas buscándola por todo el bosque, simplemente dejaron de hacerlo. No habían rastros ni señales de ella, por lo que su familia tuvo que darla por muerta. Lo curioso es que en los siguientes años, varias personas decían haber visto a una mujer misteriosa a mitad del bosque, que andaba siempre sin ropa, tenía el pelo y las uñas bastante largas y solía atacar a las personas que trataban de ayudarla. Por mucho tiempo se pensó que solo eran simples historias inventadas. Otros creían que se trataba de un fantasma o algo similar. Pero en 2008, aquella mujer misteriosa fue finalmente atrapada. La encontraron tirada a mitad del cementerio del pueblo. Estaba desnuda y moribunda porque llevaba varios días sin alimentarse. Como ya te imaginas, esa mujer era la niña que había desaparecido 34 años atrás, Eng Chaidi. Al verla en esa condición, una familia decidió cuidar de ella y darle todo lo que necesitaba. La mejor parte es que en el año 2012, Eng Chaidi se reencontró con su mamá, luego de pasar 34 años viviendo en completa soledad. La historia de John Sabuña es un caso similar a los dos anteriores que te acabo de mostrar, con la pequeña diferencia de que John no pasó tanto tiempo aislado. No fueron ni 34 ni 19 años, sino solo 3 años de su vida. El gran problema es que aquel abandono ocurrió cuando más contacto humano necesitaba John, en su niñez, desde los 3 años hasta los 6 años de edad. Seguro te preguntas cómo un niño tan pequeño se las arregló para sobrevivir solo, sin ningún humano cerca de él. Primero que nada, debes saber que John huyó a la selva ugandesa luego de ver cómo su papá le quitaba la vida a su mamá, así que los traumas empezaron desde que era solo un bebé. Con respecto a cómo se las arregló para sobrevivir siendo tan pequeño, todo fue gracias a un grupo de monos africanos que lo adoptaron como uno de los suyos desde que lo vieron por primera vez. Los monos africanos lo alimentaron con plátanos y patatas dulces por 3 años, ya que lo consideraban parte de la manada. ¡Qué estupidez! Búscate tu propia manada, Benny. Ya estamos completos en la manada de John. En 1991, una persona vio al niño recolectando alimentos junto al grupo de monos, así que decidió ayudarlo y regresarlo a la civilización. Y aunque al principio le costó adaptarse a las costumbres humanas, John ahora es un ciudadano ugandés oficialmente. Lo que más me impresiona de su historia es que al parecer sigue siendo capaz de comunicarse con los monos mediante sonidos y gestos. ¿Puedes creerlo? La familia Likov fue una familia rusa que vivió en la taiga siberiana sin contacto humano durante gran parte del siglo XX. En 1936, luego de ver cómo un guardia comunista mataba a su hermano, Karp Likov, el padre de la familia, decidió huir junto con su esposa y sus 2 hijos a un lugar donde no pudieran encontrarlos, la taiga siberiana. La razón era que toda la familia pertenecía a una iglesia ortodoxa conocida como los Viejos Creyentes. Su hermano también pertenecía a ese mismo grupo religioso y al ver el trágico destino que había sufrido a manos de aquel guardia comunista,
decidió que lo mejor era cuidar de su familia huyendo lo más lejos que pudiera. Fue así como por varias décadas aprendieron a sobrevivir acá, en una zona donde las temperaturas rondan los menos 30 grados Celsius en invierno. En 1978, 42 años después de que Karp Likop huyera con su familia, unos científicos que sobrevolaban la zona los encontraron por mera casualidad, y aunque la familia no sabía qué esperar de este encuentro, decidieron confiar en los científicos. Así que les contaron su historia y cómo habían llegado hasta ese sitio tan remoto. Y por sorprendente que te parezca, la única sobreviviente de la familia, llamada Agafia Likop, continúa viviendo en la misma casa de siempre, a mitad de la nada. En 1972, este señor de nombre Ho Van Thanh decidió esconderse a mitad de la jungla vietnamita junto con su hijo de solo 2 años de edad. La razón era escapar lo más lejos de los bombardeos estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Fue así como desde 1972 hasta el 2013 vivieron aislados del mundo en completa soledad y apoyándose mutuamente. Siendo exactos, fueron 41 años en total, a mitad de la nada. ¿Puedes creerlo? Los traumas de aquellos años de guerra estaban tan presentes en la mente de Ho Van Thanh y su hijo que cuando finalmente los encontraron por mera casualidad, lo primero que preguntaron era si la guerra continuaba. Fue hasta que les explicaron que todo había terminado hace muchos años que accedieron a regresar a su pueblo natal, donde se encuentran actualmente. La historia de Ho Van Thanh es bastante similar a la de Hiro Onoda, un soldado japonés que se ocultó por varias décadas en los bosques filipinos y del que voy a hablarte justo en el siguiente puesto del top. En 1944, un oficial de inteligencia del ejército imperial japonés llamado Hiro Onoda fue enviado a Filipinas como un espía durante la Segunda Guerra Mundial. La misión para Hiro era bastante clara: tenía que impulsar a la guerrilla japonesa en territorio filipino, y para lograrlo era crucial que se mantuviera con vida. Así que lo mejor que se le ocurrió fue resguardarse con un grupo de soldados en un bosque y dirigir todo desde allí. El año siguiente, en 1945, el ejército japonés se rindió, así que Hiro ya podía volver a su país. Pero por increíble que te suene, aunque otros soldados le explicaron que la guerra ya había terminado y que su país se había rendido, Hiro Onoda estaba tan comprometido con su misión que solo abandonó el bosque cuando su comandante fue a visitarlo en 1974 y le dijo que lo liberaba de sus deberes militares. ¿Puedes creerlo? Durante los 29 años que permaneció escondido en el bosque, sin nadie cerca de él y en completa soledad, sobrevivió a base de plantas y animales salvajes o de alimentos que robaba a los granjeros que vivían cerca sin que se dieran cuenta. Qué loco, ¿verdad? En 1993, Maxim Kaptaradze salió de la cárcel luego de cumplir una condena relacionada con el alcohol y las drogas. Cuando recuperó su libertad, se propuso darle un giro total a su vida. Cambió de amigos, se alejó del alcohol y dejó de consumir drogas. Pero por alguna extraña razón, seguía sin sentirse del todo bien, ¿sabes? Fue así como a los pocos meses de haber salido de prisión, decidió mudarse a un lugar totalmente aislado de la civilización. A esta casa, ubicada en la cima de una roca en la República de Georgia. Qué cool, ¿verdad? ¡Maldita basura! No vas a mudarte a esa casa, vení. Regrésate a tu caja. Maxim vive acá desde 1993 y con el tiempo hasta se convirtió en un monje y ahora es el encargado de la congregación local. Aunque el de Maxim no es un caso de completo aislamiento como los anteriores que has visto, la verdad es que no es fácil dejarlo todo atrás y empezar de cero desde la cima de una gran roca, ¿no crees? En 1853, un pescador y un cazador de nutrias marinas llegaron hasta la isla San Nicolás, ubicada en las costas de California. Aunque al principio parecía una isla deshabitada como cualquier otra, para su sorpresa, encontraron una choza y rastros de actividad humana reciente. La única habitante en toda la isla era una mujer de 50 años de edad que más adelante llegó a ser conocida oficialmente como Juana María. Y por cierto, ella es la última sobreviviente de la tribu nicoleño que se conoce. La historia dice que en 1835, gran parte de la tribu nicoleño evacuó la isla. Se suponía que Juana María debía irse junto con ellos, pero por alguna extraña razón decidió quedarse en la isla, o simplemente la abandonaron. Eso no está muy claro. Lo que sí es una certeza es que Juana María pasó 18 años viviendo en una choza que construyó con sus propias manos, alimentándose a base de peces y plantas y totalmente sola. Lo más triste es que Juana María murió 7 semanas después de que aquellos 2 hombres la sacaran de la isla para regresar a la civilización, y se presume que fue víctima de una bacteria estomacal. En 1921, Ada Blackjack, una mujer de 23 años de edad, fue contratada para realizar oficios varios en una expedición hacia la isla Wrangler, ubicada al norte de Siberia. La expedición fue organizada por un señor canadiense de apellido Stephenson. El objetivo de la expedición era colonizar aquella isla para reclamarla como territorio canadiense. El problema fue que a los pocos días de haber iniciado la expedición, todo era un fracaso. Tanto que los otros 4 exploradores que iban con ella murieron por diferentes causas, y ella se quedó totalmente sola, sin suministros, en una isla completamente desconocida
desconocida y con un clima terriblemente frío. Durante 2 largos años, Ada Blackjack se quedó únicamente con la compañía de una gatita y sus pensamientos, sin saber si un día alguien iría por ella o si tan siquiera alguna persona se tomaría la molestia de ir a buscarla. En 1923, cuando Ada Blackjack ya comenzaba a perder las esperanzas luego de 2 años de estar completamente sola, un barco de rescate logró dar con ella y regresó a tierra firme para vivir hasta los 85 años de edad. Increíble, ¿verdad? Christopher Knight desapareció en 1986 sin dejar rastro alguno. Luego de cobrar su último pago, ni sus jefes, ni su familia o amigos supieron nada más de él. Por mucho tiempo se pensó que lo más probable es que se hubiera quitado la vida, pero la verdad es que nadie le dio demasiada importancia, ya que Christopher siempre había sido bastante esquivo con las personas y tenía una actitud muy reservada. Pero para sorpresa de muchos, Christopher Knight se convirtió en noticia en abril del 2013, no solo porque lo habían encontrado, sino porque era responsable de varios delitos en el estado de Maine, en Estados Unidos. Seguro te preguntas dónde se había metido todo este tiempo, desde 1986 que desapareció hasta el 2013, cuando finalmente lo encontraron. Según varios medios, Christopher había pasado estos 27 largos años viviendo en una zona boscosa, totalmente aislado, sin compañía de nadie. ¿Puedes creerlo? Lo que lo metió en problemas es que cuando los alimentos se le acababan, ingresaba a las casas cercanas a altas horas de la noche. Básicamente robaba casas. En varias ocasiones fue grabado por cámaras de seguridad, y fue así como finalmente la policía logró dar con él. Qué loco, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya encantado. Por cierto, la película de la que te hablaba al inicio es Náufrago y fue estrenada en el año 2000. Ya que hablamos sobre personas que sobrevivieron aisladas de la civilización por varios años, te recomiendo que la veas. Es una de mis favoritas. Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.